Hola, bienvenidos nuevamente a este su programa de geometría diferencial para principiantes. En los capítulos previos dedujimos un par de ecuaciones para la variación en el tiempo de un sistema de referencia que está rotando en relación a otro. Ahora vamos a darle una interpretación a esas ecuaciones desde varios puntos de vista. El punto de vista que hemos aducido es el punto de vista cinemático. Sin embargo, esas ecuaciones también tienen una interpretación geométrica. ¿Cuál es la diferencia entre una interpretación cinemática y una interpretación geométrica? Muy simple, la aparición de la variable temporal. Entonces, para darles una interpretación geométrica a nuestras ecuaciones, pues debemos de eliminar el tiempo e introducir otra variable. ¿Cuál variable va a ser? Bueno, se introduce cuando queremos hacer una interpretación desde la geometría diferencial o en la geometría diferencial, hemos de reparametrizar nuestros vectores con ayuda del segmento de línea, y eso nos va a permitir pasar mediante una reparametrización, que es simplemente un cambio de la variable temporal por la variable, el parámetro natural se le llama en ocasiones, aunque no sé qué tenga de natural, pero así se le llama, que no es otra cosa que la longitud de línea, el elemento de línea. Entonces, esa va a ser una primera interpretación geométrica, ya no cinemática, sino geométrica de las ecuaciones que hemos encontrado para los vectorcitos que generan, pues, lo que dije en la ocasión anterior, un sistema de referencia móvil. Y después vamos a seguir dándole una interpretación cinemática cuando calculemos el vector tangente a esta trayectoria del sistema de referencia móvil. Bien, eso es lo que haremos en este video. Vamos pues a comenzar con la interpretación geométrica. Para que la interpretación geométrica sea más transparente, hay que recordar un resultado básico de la teoría de las curvas, utilizo este librito porque se me hace muy cómodo, se me hace muy sencillo y además trae muchos problemas que es muy interesante resolver, problemas de geometría diferencial. En algunos videos previos resolví algunos problemas de este libro, expresando la curvatura y la torsión con ayuda del vector de posición. En esta ocasión voy a comenzar con este libro. Voy a comenzar con lo que nos da en la página 66, que son las fórmulas de Frenet-Serret. Las fórmulas de Frenet-Serret para las curvas en el espacio. Nosotros recuerden que estamos en un plano. Así es que vamos a especializarlas para el plano. Después vamos a ver cómo encontramos una fórmula que es muy conocida en física, cuando pasemos de la interpretación geométrica nuevamente a la cinemática. Y después vamos a encontrar las ecuaciones cuando estamos en 3 dimensiones. El procedimiento es igual, es exactamente igual que en 2 y en 3 dimensiones, pero la visualización es muy distinta. En 3 dimensiones muchos ya no podemos ver nada, muy apenas vemos algo en 2. ¿Acaso veremos algo en 3? Veremos cómo se da un giro así, luego un giro así y luego otro giro así. Los famosos ángulos de Euler, acuérdense, una rotación. Imagínense que tienen un eje fijo, una rotación así, primer ángulo de Euler. Luego ese eje fijo lo rotan así. Ahora va a ser esto, segundo ángulo de Euler. Y una vez que está así, lo rotan ahora así, tercer ángulo de Euler. Con ellos se definen la línea de nodos, los fenómenos de nutación, etcétera. Pero no lo vamos a ver ahora. Vamos a ver únicamente nuestro sistema de referencia móvil sobre una circunferencia, que es lo más sencillo que hay. Pero cuando se trata de ir a 3 dimensiones, las ecuaciones formalmente son iguales, aunque la visualización pues será diferente. Bien, vamos con las ecuaciones de Frenet-Serret. Aquí están, aquí las tengo. Estas son las ecuaciones de Frenet-Serret. Son para el vector unitario tangente, para el vector unitario normal y para lo que se llama la binormal. Como sabemos, en este caso, la binormal se da como el producto cruz de n por t. Como tenemos una curva que no tiene torsión, simplemente ponemos la torsión, que es esta función de aquí, la torsión, y esta es la curvatura, la función curvatura, y este es lo que se denomina el parámetro natural o longitud de arco o parámetro natural. Si nosotros quitamos la curvatura, ¿qué vamos a encontrar? Aquí voy a poner lo que encontramos. Miren, vamos a encontrar unas ecuaciones de este estilo. Esta no cambia.
esta ecuación queda de la siguiente manera, menos kt, y esta ecuación se hace 0 porque nos dice que la binormal no está variando. Como es un vector unitario, el que sea 0, la derivada con respecto al parámetro natural, lo que nos indica es que este vector pues no está rotando, no está variando su dirección, porque recuerden, son vectores unitarios, por lo tanto su longitud no varía, lo que varía únicamente es su dirección. Este parámetro, junto con la torsión, es uno de los teoremas fundamentales de la geometría diferencial, determina completamente a la curva, la determina completamente bien. Vamos a dejar únicamente esto de aquí y véanlo, vean las ecuaciones, son exactamente las ecuaciones que encontramos la ocasión anterior. Son exactamente esas ecuaciones, vamos a ponerlas aquí, pero en la interpretación cinemática, miren, en la interpretación cinemática nosotros tenemos este par de ecuacioncitas de aquí, en la interpretación cinemática. ¿Dónde está la cinemática? Bueno, que aquí aparece el tiempo como parámetro, como parametrización el tiempo, y que aquí en lugar de aparecer la curvatura, lo que aparece es la velocidad angular. Entonces, ¿cómo pasamos de la representación geométrica a la representación cinemática y de la representación cinemática a la representación geométrica? Muy sencillo. La manera de pasar es simple y sencillamente mediante un procedimiento muy conocido que se conoce como reparametrización. Simplemente hacemos que t dependa del parámetro natural. El tiempo va a depender del parámetro natural. Cuando depende del parámetro natural, en general de manera complicada, dependiendo de la forma de la curva, pues puede ser una integral que no podamos hacer. No voy a ponerla aquí, simplemente voy a suponer que podemos expresar esa transformación, el tiempo en función del parámetro natural. Entonces vamos a hacer uso de la regla de la cadena. DI, DT, perdón, ya teníamos DT, es DS, DT igual a omega J. Y nuevamente acá hacemos lo mismo, pero es J, DS, DT es igual a menos omega I. Ya con eso tenemos el cambio, ya tenemos aquí la reparametrización y aquí tenemos esto. Obviamente esto de aquí es la velocidad, la magnitud de la velocidad, porque ustedes recordarán que ds, para ponerlo así, es esto. Eso es ds, por eso decía puede ser una integral complicada si la curva es complicada. Pero no vamos a necesitar tanto, lo único que necesitamos saber es que ds dt no es otra cosa más que la magnitud de la velocidad. La magnitud de la velocidad. Y en tanto que es la magnitud de la velocidad, nosotros la podemos sustituir directamente en las ecuaciones anteriores. Entonces nos va a quedar así, lo voy a poner aquí. DI, ds, B va a ser igual a omega J. DJ, ds, B también, B va a ser igual a menos omega I. Pero recordemos que B, su magnitud es, como sabemos del cálculo de lo elemental, pues, de lo elemental del movimiento circular, sabemos que la velocidad tiene magnitud de R omega. Entonces, simple y sencillamente, sustituimos, bueno, pasamos esta dividiendo, y pues, bueno, lo pongo aquí de una vez. Pasamos esta aquí dividiendo, como decía alguno de mis maestros de primaria. Le salen patitas a la B y camina hacia acá abajo. Entonces le salieron las patitas y se fue hacia abajo. Y aquí queda B. Sustituyen R omega y ¿qué va a pasar? Pues que va a quedar, bueno, aquí arriba va a quedar simple y sencillamente 1 sobre R de J, y aquí abajo va a quedar, ya quito esto porque ya no hace falta, va a quedar menos 1 sobre R de I. Y si recordamos nuestras ecuaciones de Frenet-Serret que tenemos de este lado, vean las ecuaciones acá, de este lado están, aquí se pueden ver,
Quitamos esto, que ya lo quitamos. Entonces esta va a ser 1 sobre R. Entonces tenemos que la curvatura es igual a 1 sobre R. Esa es la curvatura de una circunferencia. Pues es obvio, estamos en un movimiento circular y eso es lo que vemos de inmediato. Entonces ya tenemos la interpretación geométrica de nuestras ecuaciones cinemáticas. Vemos cómo podemos pasar de la geometría a la cinemática y de la cinemática a la geometría si es que nuestra transformación de acá arriba es invertible. En general se necesitan condiciones sobre las curvas que sean integrables, primero que sean diferenciables, que las derivadas sean integrables y luego que sean invertibles. Un conjunto muy amplio de condiciones que pues en general suponemos que se cumplen, pero quién sabe si para cualquier curva se cumplan. Ponemos únicamente las condiciones: curvas diferenciables con derivadas diferenciables hasta el grado 2 o 3, y esas derivadas hasta el grado 2 o 3 deben ser funciones a su vez integrables. Y una vez que tenemos eso, la respuesta a eso debe de ser invertible. Bien, entonces vemos cómo todo el trabajo que hicimos cinemáticamente se cambia rápidamente a una interpretación geométrica. Vamos ahora a otra interpretación de esto. Ya vimos las ecuaciones en su forma directa, pero tenemos otras ecuaciones. Otra representación de esas ecuaciones. Sabemos que DI con respecto de T se puede escribir como omega cruz I, y DJ con respecto de T se puede escribir como omega cruz J. Una vez que tenemos eso, nosotros podemos hacer algo muy sencillo. Podemos ver cómo se construye la velocidad en el sistema de referencia móvil. Miren, vamos a explicar más o menos eso, más o menos lo que yo pueda. Tenemos aquí los sistemas de referencia fijos y imaginemos que tenemos un punto aquí. Ese punto, si está fijo, obviamente no tiene velocidad en el sistema de referencia fijo. Si está fijo, y aquí diríamos, si está fijo con relación al espacio absoluto, pues cuando dé vueltas diríamos que también deberíamos verlo fijo, pero no, cuando tenemos un sistema de referencia móvil, vamos a ponerlo chiquito, aquí I, pero de T, J de T, cuando empieza a dar vueltas el sistema de referencia móvil, aquí imaginen que tenemos un ojo que está viendo. En el sistema de referencia le ponemos el sistema 0 y el ojo ahora lo vamos a fijar al sistema de referencia móvil. Nuestro ojo va a quedar fijo aquí. Entonces, este ojo que está en relación al sistema fijo va a ver que este punto no se mueve. Este ojo que está moviéndose con el sistema de referencia, digamos, está pegado a uno de las varillas, a uno de los ejes. Cuando empieza, digamos, está aquí, empieza a moverse hacia acá, pues va a ver al punto alejarse y luego lo va a ver acercarse, alejarse y acercarse. ¿Y qué trayectoria va a describir este punto desde este sistema de referencia? La trayectoria que describe en el sistema de referencia fijo, pues es un punto. No hay trayectoria. En cambio, cuando se mueve así, ¿cuál será la trayectoria que describa? Bueno, nos lo podemos imaginar, ¿no? Ustedes se lo pueden imaginar. Está fijo y de repente se empieza a mover así. Y imaginemos que es una circunferencia o que veríamos algo parecido a una circunferencia. Tal vez, quizá no. Bueno, más o menos esa es la idea. Entonces, ¿cómo se calcula? Escribimos el vector de posición. Vamos a escribirlo. Lo vamos a escribir en el sistema de referencia móvil. ¿Por qué digo que es el sistema de referencia móvil? Porque estamos suponiendo que este y este no tienen el 0 aquí, por lo tanto son los ejes móviles. Cuando yo saco la derivada con respecto al tiempo de R con respecto de T, estoy calculando la velocidad en el sistema de referencia móvil. Aquí le voy a poner móvil. Cuando saco aquí la velocidad, bueno, va a ser derivada con respecto de X con respecto de TI, más derivada con respecto de Y con respecto de TJ, más, faltan unos términos, más X derivada de Y con respecto de T, más Y por la derivada de J,
con respecto de t. Aquí usamos las formulitas que ya tenemos y entonces podemos escribir la velocidad que vemos desde el sistema de referencia móvil. Miren, esta velocidad de aquí le vamos a llamar la velocidad en el sistema de referencia cero y ahorita explico por qué. Más x, sustituimos nuestras fórmulas, sabemos que esto es omega cruz i más y omega cruz j. Podemos meter x hasta i, podemos meter y hasta j. Y nos va a quedar la siguiente formulita muy conocida. Velocidad más omega cruz r. Bien, ya es momento de decir algunas cosas. Miren, todos podemos ver, voy a borrar esto, ya nada más voy a dejar estas fórmulas. Todos podemos ver de inmediato que supongamos que tenemos la velocidad. Vamos a verla en el sistema de referencia fijo. Aquí está. Y, J, fijo. Este es fijo. ¿Es el mismo punto? Bueno, no. Este es fijo. Están ahí. ¿Qué pasa si esto es fijo y esto es fijo y no hay curva? Esta derivada, la derivada sería 0. Entonces suponemos que si hay una trayectoria y que puede ser esta trayectoria. Entonces, cuando saque la derivada, lo único que me va a quedar va a ser una función formalmente idéntica con esta. Formalmente idéntica. ¿Por qué? Porque nada más derivo esto. Y este nada más incluye las derivadas con respecto de esto. Obviamente aquí van a ir las relaciones de transformación entre este eje y este eje, pero eso no nos interesa ahora. Esta es la velocidad, pues, de traslación del móvil. Esta es la que se ve como resultado del movimiento circular que está dando. Esta es la velocidad tangencial. Este movimiento es el de una trayectoria, así. Y este es el que va dando vueltas así. Por lo tanto, la trayectoria del punto aquí es pues la suma vectorial de este movimiento de desplazamiento más esto. Por lo tanto, va a ser algo así. Es lo que genera ciclos, hiperciclos y demás cosas por el estilo. Entonces, esta es la velocidad en forma vectorial en el movimiento circular. Generalmente nada más nos dan R omega cuando vemos en los cursos, pero en su forma vectorial tendría esta forma. Ahora bien, vamos al caso, como lo anuncié, de 3 dimensiones. En realidad, el caso de 3 dimensiones va a ser exactamente igual. ¿Por qué exactamente igual? Porque, aquí lo voy a poner, 3 dimensiones. 3 dimensiones. Va a ser exactamente igual porque vamos a tener las mismas condiciones sobre todos los vectores. Ahora introducimos k.k igual a 1 e introducimos también i.j igual a 0 y esto es igual a j.k y esto es igual a k.i. Todo esto es igual a 0. Todos estos productos nos dan la idea de ortogonalidad. Estos productos nos dicen que se mantienen unitarios. Lo único que va a variar, pues, es la dirección de los vectores, como lo digo constantemente. Estas son las condiciones. Hacemos las diferenciales aquí y aquí. Y, por ejemplo, cuando diferenciamos de aquí, nos damos cuenta que la derivada con respecto de t, pues va a ser igual a una constante, pero por j, más otra constante, pero por k, por i, y así vamos a obtener también j de t, pues va a ser igual a abc, pero en este caso de i, abc, d y k. Y finalmente k va a ser exactamente lo mismo, pero como es ortogonal a k, por esta relación de aquí, este va a ser abc de e, pero aquí va a ser j, f, i. Así nos quedaría. Ahora tenemos que ver cómo calculamos estas constantes. Son 6 constantes y aquí tenemos 3 condiciones. Estas 3 condiciones van a reducir estas 6 constantes a solamente 3 constantes. Y esas 3 constantes son las que van a determinar el vector. De hecho, una vez que hacemos
sustituimos estas, derivamos aquí, aplicamos aquí y queda reducido únicamente a 3. Por lo tanto, es un vector el que aparece aquí, con 3 componentes. Vamos a verlo. Hicimos todo ese proceso y por lo tanto en general nos va a quedar así. DI de t va a ser igual a omega cruz I. De J de t va a ser igual a omega cruz J. Y dk de t va a ser igual a omega cruz K. Por eso incluso en 3 dimensiones la fórmula anterior para la velocidad se mantiene. Se va a mantener, va a seguir siendo la que escribimos antes, así, va a seguir siendo esta misma fórmula, incluso en 3 dimensiones. Esa es la... Esto sale ahora, se necesita cierta malicia para poder escoger los coeficientes de modo tal que este sea un vector bonito. Obviamente, también cuando hacen los cálculos puede quedarles un vector no tan bien, no tan estilizado, pero les va a dar eso. Bien, continuaremos en lo siguiente. Gracias.